Yo los invito a buscar en sus Biblias Malaquías capítulo 2. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Si usted nos acompaña por primera vez, estamos en una serie en el libro de Malaquías. Este es el tercer sermón. Es el tercer sermón de posiblemente unos 8 o quizás como mucho 9 sermones que compondrá la serie. Lo menciono para que sepa que igual está invitado a buscar esas exposiciones anteriores, pero la idea es que la exposición por sí sola hoy le sea de edificación, aunque no haya estado en las predicaciones anteriores. Precisamente aprovechando el contexto, quiero leer el versículo 14 también con el que finaliza el capítulo 1. Dice así: maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros, y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. He aquí, yo os dañaré la sementera, y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y paz, las cuales cosas yo les di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. El libro de Malaquías se puede dividir principalmente en 6 disputas, 6 llamados a juicio. O sea, usted tiene que imaginarse que en realidad usted está en una corte y Dios es el juez y está presentando los cargos, pero en ese juicio, en vez de usted admitir los cargos, como es cierto lo que el Señor dice, está el atrevimiento del acusado diciendo: ¿pero cómo? ¿En qué momento? Yo os he amado, dice el Señor. ¿Cómo? ¿En qué nos amas? Ustedes han menospreciado mi nombre. ¿Cómo hemos menospreciado tu nombre? Es impresionante hasta dónde puede llegar la rebeldía de nuestro corazón. El segundo juicio o disputa se encuentra a partir del capítulo 1, versículo 6 y termina en el versículo 9 del capítulo 2 que he leído para ustedes. Pero como ven, por su extensión yo lo dividí para poder desmenuzar un poco mejor las distintas verdades que el Señor nos muestra aquí. En la primera parte el Señor dice: ustedes no me están honrando como Padre. Esa es podemos llamar una ley natural, en el sentido, ¿verdad?, de que debería ser una verdad que el hombre, aún caído, puede deducir del orden de la creación, de que el Hijo debe respetar al Padre. Y Dios dice: si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Con muchísima más razón. No solamente para aquellos del antiguo pacto, sino para nosotros, como ya se también
unos meses, ¿verdad? Escuchábamos en una predicación de Juan y luego repasando la doctrina de la adopción en la confesión de fe. Era algo que no dejaba de admirar al apóstol. Mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Pero qué pasó aquí? ¿Cómo es que estos hijos rebeldes llevan animales enfermos, ciegos, cojos, y los sacerdotes los dejan pasar como si nada? ¿Cómo se pudo caer ahí? Como dice una Biblia de estudio, el culto informal y descuidado de Israel es un elocuente recordatorio de lo fácil que la religión se puede convertir en rutinaria y vacía. Es muy fácil pasar a través de los rituales o liturgias que nos son familiares pensando que Dios estará agradecido con las baratijas que le lancemos. Dios pide un corazón genuino y sincero para adorarlo y no se agradará si le damos menos que eso. Hermanos y amigos, en esta segunda parte de este juicio, el Señor va a cuestionar si realmente le tememos. ¿Teme usted a Dios? Esa expresión es hasta desconocida para algunos, ¿verdad? Hablar de que Dios debe ser temido. ¿Por qué? Porque como leemos aquí, los sacerdotes no se habían decidido de corazón glorificar el nombre del Señor. No habían decidido de corazón obedecerle. Por lo que el Señor, Jehová de los ejércitos, tiene que reiterar los cargos contra ellos y las consecuencias por desobedecer a su mandamiento. ¿Son palabras severas? Sí, pero esto se los dice, no lo debemos olvidar, el Señor en amor. Recuerden cómo inicia Malaquías: yo os he amado. Y por lo tanto recordemos nosotros esto también. ¿Por qué? Dirá alguno. No porque seamos claramente sacerdotes según el orden de Leví. Hasta donde sé, ninguno aquí puede demostrar tal descendencia. Porque no lo somos. Pero en Cristo y como creyentes del nuevo pacto, no debemos olvidar que la Biblia nos llama que somos el real sacerdocio. Escogidos en Cristo Jesús para buenas obras, para proclamar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y al tener mayor luz que los santos en la antigüedad, también nosotros tenemos una mayor responsabilidad que incluso que la que tuvieron los sacerdotes que estaban a cargo de los sacrificios. De nuevo, eso nos puede sorprender, ¿verdad?, a nosotros, que tengamos que hablar en esos términos, de que ahora en Cristo hay mayor responsabilidad, de que se espera más de nosotros. Pero cuando uno tiene los lentes del Evangelio bien enfocados, hace todo sentido, de que ahora más bien a nosotros se nos demande más al tener la revelación plena de este precioso mensaje. Somos nosotros los que debemos conducirnos con rectitud delante de nuestro Señor y reconocer que la desobediencia es una afrenta y pecado que no podemos pasar por alto. Son palabras severas. ¿Cuántos leyeron ahí? Les voy a poner el estiércol en su cara. Son palabras severas. Si las escuchamos con atención y suplicamos el auxilio del Espíritu Santo para ver cambios tangibles en nuestras vidas, yo les aseguro que habrá entonces mucho provecho para nuestras almas. Habiendo dicho eso, voy a dividir estos 9 versículos viendo 3 puntos que espero sean sencillos de recordar. Dios nos da un mandamiento, Dios nos dice cómo guardar ese mandamiento y Dios nos dice qué ocurre cuando no guardamos su mandamiento. En primer lugar, Dios da un mandamiento, versículo 1. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Estos 2 versículos resumen muy bien los 9 versículos que hemos leído. Dios da un mandamiento, Dios nos dice en qué consiste el mandamiento, qué es lo que hay que hacer, en una forma resumida, y qué es lo que pasa cuando no se le obedece. Pero por eso leí el versículo 14. Recordemos que esta división está ahí para facilitar la lectura, pero sigue siendo un mismo juicio. ¿Qué es lo que el Señor acaba de decirle a ellos?
Versículo 14. ¿Qué fue lo que les dijo? Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre, temible entre las naciones. O sea, quien está hablando es el gran rey, Jehová de los ejércitos. ¿Cómo reacciona usted cuando alguien le llega a usted con una orden, pero esa persona que se lo dice, usted la ve como igual? Es otro compañero, un soldado raso. Ronnie, que hay que hacer tal cosa. ¿Quién lo dice? A veces reaccionamos así, ¿verdad? Como, ¿quién es usted? O de parte de quién viene el mensaje, ¿verdad? Bueno, hermanos y amigos, cuando el Señor habla el gran rey y no hay una autoridad superior. Cuando Dios habla, es el fin. No hay disputa. No hay que replicar. Ese es el atrevimiento de nosotros, pensar que criaturas finitas podemos levantar el puño contra el gran rey que sostiene el inmenso universo con la palabra de su poder. ¿Y a quién va dirigido el mandamiento? Dice, ahora pues, oh sacerdotes, para ustedes es este mandamiento. Oh sacerdotes, recordemos que la disputa iniciaba con ellos. Volvamos al capítulo 1, versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, ¿a quiénes? A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Ahora, como vimos una lectura atenta de todo este juicio, hay que reconocer que todos son culpables. De nuevo, ¿por qué los sacerdotes ofrecían sacrificios inmundos? Porque la gente los estaba llevando en primer lugar. Eso no excusaba la responsabilidad del pueblo. Sin embargo, el Señor aquí está asentando responsabilidades. Es decir, entre el pueblo y los sacerdotes, todos son culpables, pero ¿quién es más culpable? ¿Quién tiene que dar mayor cuentas por la posición en la que el Señor lo puso? Los sacerdotes, claramente, porque eran ellos los que en última instancia ahí podían decir, usted no le venga con esto al Señor, ¿cómo se le ocurre traer un animal defectuoso? ¿Cómo trae ese animal cojo? ¿Cómo trae ese animal enfermo? Un momento, usted no fue el animal que usted prometió, usted le prometió al Señor el mejor de sus machos. Lo que está trayendo es una criatura enclenque, que usted a su príncipe no se la daría. Pero es así, hay que sentar responsabilidades. Las escrituras son claras que el Señor es justo y castiga la maldad, y cada quien da cuentas por su pecado, pero hay pecados que por la posición y autoridad que ha delegado, que unos son llamados primeros a dar cuentas. Así los sacerdotes tenían que haber corregido al pueblo y repetir la instrucción de cómo se debía adorar a Dios. Eso era lo que ellos tenían que hacer. De nuevo, son los días, ¿verdad? No está en los medios de comunicación que nosotros tenemos, pero con el tiempo, los levitas y los sacerdotes iban instruyendo a las personas. Vea, este tipo de animal, esto no se le puede llevar al Señor, porque Él escribió esto en la ley. Y así la gente iba siendo instruida, iba siendo entendida. Nadie podía alegar ignorancia, pero de nuevo, si eso estaba pasando, es porque primeramente ellos habían fallado en muchas áreas. Desde la enseñanza, y como les digo, el momento más crucial de todos, en el momento de recibir la ofrenda. Esto es inadmisible. En ese sentido, en nuestros días, tenemos que reconocer los pastores que también delante del Señor somos más responsables por cómo una congregación esté. ¿Por qué? Por esa posición que el Señor nos ha dado. Y también lo son los padres de familia. Cuando digo padres, sí, ambos deben criar a sus hijos en el temor del Señor, pero también de nuevo, sentando las responsabilidades y el orden bíblico, el varón es responsable por cómo se esté conduciendo su hogar. A veces queremos rehuir nuestras responsabilidades, pero somos nosotros a quien el Señor llama a cuentas. ¿Y a qué? ¿Qué es lo que tienen que hacer estos sacerdotes y el liderazgo que el Señor había puesto? También la respuesta salta a la vista. A vosotros es este mandamiento: si no oyereis y si no decidís, y aquí viene el mandamiento, de corazón dar gloria a mi nombre. Así resume el Señor todo lo que está ocurriendo. Todas estas deficiencias se corregirían si ustedes de corazón deciden dar gloria a mi nombre. Ese es el mandamiento
En resumen, dar de corazón gloria a su nombre, glorificarlo. Y yo sé que esta expresión es familiar para muchos aquí, pero conviene reiterarlo. Dar gloria a Dios, por supuesto, no significa que nosotros hacemos a Dios más glorioso. Dios es glorioso. Nosotros no añadimos nada a Él. Él ya es el Dios glorioso, satisfecho, feliz. Nosotros no añadimos nada a Él como si estuviera incompleto. Sin embargo, Dios es honrado cuando nosotros reconocemos que precisamente es un Dios glorioso y digno de toda nuestra honra, alabanza y adoración y de rendir nuestras vidas a Él. Que nuestro Dios es infinito en gloria, santidad y poder y que como Él no hay otro. Eso es. No obstante, y a pesar de que hablamos mucho de que todo debemos hacerlo para la gloria de Dios, y que lo entendemos así, que no es que hacemos a Dios más glorioso, yo creo que muchas veces seguimos usando la expresión como muy a la ligera, con cierta vaguedad, ambigüedad. Pido oración para que en esto glorifique al Señor. Bueno, ¿qué es lo que estás queriendo decir? ¿Qué quiere decir usted con que quiere glorificar al Señor? ¿Estamos meditando a conciencia? ¿Estamos haciendo eso que vamos a decir, que vamos a hacer o por lo que estamos pidiendo con pleno uso de nuestras facultades? Esto es para la gloria de Dios. El reto no es trivial. Cuando el apóstol Pablo, ¿verdad? También de nuevo, muy conocidamente nos dice que si comemos o bebemos, todo debemos hacerlo para la gloria de Dios. Y así de algo tan sencillo, yo creo que ya muchos tenemos de qué arrepentirnos cuando simplemente nos sentamos, oramos a lo que salga, nos disponemos a comer pensando primeramente en nuestros vientres y no en la gloria de Dios. El Señor nos da algunos parámetros para poder indagar si estamos haciendo las cosas de corazón para su gloria. Volvamos al capítulo 2 y vamos al versículo 4. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Empiecen a anotar ahí, ahí está. El Señor da un pacto a Leví, ¿para qué? Para que me temiera y tuvo temor de mí. Y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Vean que el Señor ahí les está dando algunas consideraciones. ¿Qué es de corazón darle gloria a Él? Bueno, es aquel que le teme a Él, que anda humillado delante de Él, es aquel en cuyos labios está la palabra de Dios y no la mentira, es aquel que aparta a otros del pecado. Y pudiéramos desmenuzar todavía más. Pero veamos que el Señor lo menciona en un contexto de pacto, ¿verdad? Vieron el versículo 4. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví. Entonces, este pacto hay que prestarle atención porque no es el mismo pacto del monte de Sinaí. Es un pacto específicamente con Leví, o mejor dicho, con los descendientes de Leví. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a Génesis, no vamos a encontrar un pacto hecho directamente con el tercer hijo de Jacob. De hecho, más bien como que Leví no ocupa mucho protagonismo en Génesis. ¿Qué es lo que leemos de él y de su hermano Simeón? Que ellos vengaron la deshonra de su hermana Dina. Eso es lo que leemos de ellos, que fueron hombres violentos y atacaron a todo un pueblo por lo que le hicieron a su hermana. Llama la atención que Jacob aborreció esto al final de sus días. Él dijo, yo no quiero tener consejo con Simeón y con Leví. No obstante, ese acto de Leví anticipa algo del carácter de esa tribu en el futuro. ¿Por qué? Porque cuando ya vemos otros pasajes, veremos que en efecto sí, el Señor estableció un pacto con la tribu de Leví. Uno de esos primeros pasajes que quiero que busquen es Éxodo 32.
Bueno, vean, hay que entender lo que va a ocurrir aquí con la tribu de Leví, después de que Aarón, siendo un hombre también que tenía una gran responsabilidad, ¿verdad? La respuesta que dio, lo dije en otras ocasiones, ¿verdad? Es sorprendente, ¿verdad? Yo eché y salió un becerro. Bueno, un hombre que claramente no estaba asumiendo su responsabilidad. Sin embargo, sí llegó un momento crucial. Versículo 25. Moisés reta al pueblo: ¿quién está por Jehová? Hay un llamado a las armas. ¿Y quiénes son los únicos que responden? Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, y pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Vamos también a Deuteronomio, capítulo 33. Muchos se habrán percatado, ¿verdad? Conforme van leyendo el Pentateuco, van viendo que cada vez más los levitas son considerados ya no tanto como una tribu, ¿verdad?, independiente, sino que son apartados para el servicio al Señor, y más bien de los hijos de Jacob se va a completar el número de las 12 tribus. Deuteronomio 33, esta es la bendición de Moisés antes de morir. Versículo 9. Deuteronomio 33, 9. Quien dijo de su padre y de su madre, Leví dijo esto: nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Bendice, oh Jehová, lo que hicieren, y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos y de los que lo aborrecieren, para que nunca se levanten. Vemos cómo Leví entonces es apartado, ¿para qué? Para instruir al pueblo en la ley y también para encargarse del altar. Ellos pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Un último pasaje, quizás uno de los más claros, que habla con ese término pacto, lo tenemos también en el Pentateuco, y podemos ir nosotros a Números 25. Aquí de nuevo es otra ocasión en que el pueblo está pecando gravemente delante del Señor, al punto que hay un hombre que está pasando a vista y paciencia con una mujer pagana para pecar delante del Señor. Y ahí hasta se nos dice que hasta Moisés lo vio. Y está el Señor enviando una mortandad grande entre el pueblo. Pero alguien también se levanta con determinación. ¿Quién es? Un levita. Versículo 11. Jehová elogia a Finés, hijo de Eleazar. Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. El sentido del pasaje está diciendo, es que el celo que Finés mostró es el celo del Señor. Ya, él fue celado con mi celo. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto, y vean la palabra, mi pacto de paz. Muy similar a lo que leemos en Malaquías. Yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Ahora, yo lo que quiero destacar con estos pasajes que he leído es el celo, precisamente. O sea, ¿por qué actuaron de esta manera? ¿Por qué los levitas, cuando Moisés dio la orden, atacaron a sus hermanos? ¿Por qué luego Finés
atacó a este israelita y los alanceó a ambos. ¿Por qué? Porque estaban movidos por el celo y amor al Señor. Lo que hicieron, lo hicieron con determinación. Y esa es la clave. Ustedes notaron de nuevo cómo inicia Malaquías 2. ¿No os habéis que decidido de corazón dar gloria a mi nombre? Ustedes no son como sus antecesores. Ustedes no son como aquellos levitas de antaño que sí estaban dispuestos a hacer lo que se tuviera que hacer por amor a mi nombre. Ustedes no. Ustedes han degenerado la adoración al Señor. Ustedes no son como fueron aquellos antes. Celosos y determinados. Ustedes no se han decidido de corazón. Vean que 2 veces se los dice. Ustedes no han decidido de corazón dar gloria a mi nombre. Y yo voy a traer la maldición porque no se han decidido de corazón. Hermanos y amigos, nada menos que esto es lo que el Señor demanda de nosotros. La vida que le glorifica es la vida que se vive de corazón. Es la vida que se vive amando al Señor con toda nuestra mente, alma, fuerzas y voluntad, y guarda sus mandamientos. Esta es la vida que le glorifica. Las cosas las debemos hacer de corazón, con fe. Lo que no proviene de fe es pecado. Cuando tenemos que orar, Santiago nos dice, pero pida con fe. Es con determinación, no dudando nada. Vean, yo sé que nosotros rechazamos esa presentación del Evangelio que presenta el mensaje como si es algo que está en potestad del hombre tomar o dejar. ¿Quién quiere pasar al frente? ¿Quién quiere levantar su mano? Nosotros no vemos esto en las Escrituras, pero tengamos cuidado de no irnos al otro punto donde anulamos el hecho de que la Biblia nos llama a ser decididos, a tomar decisiones con carácter, con voluntad por nuestro Señor. Es lo que está diciendo. Ustedes no se han decidido de corazón. Nosotros no somos autómatas, nosotros tenemos una voluntad que el Señor nos ha dado, la cual tenemos que emplear para servirle a Él. La vida cristiana se vive con decisión, con determinación de agradar al Señor que me salvó de mis pecados. Y yo voy a hacer lo que Él me pida. ¿Por qué? Porque Él es digno de toda confianza. Yo sé que lo que va a pedir va a ser conforme a su carácter. Siempre va a ser justo, santo y bueno. Entonces retomemos la pregunta. ¿Qué es una vida que glorifica a Dios? ¿Qué fue lo que el Señor entonces señaló? Yo les destaqué unos 4 puntos. En primer lugar, nosotros glorificamos a Dios cuando lo tememos. Nosotros glorificamos a Dios cuando andamos humildes ante Él. Nosotros glorificamos a Dios cuando lo honramos con nuestros labios. Y finalmente, glorificamos a Dios cuando apartamos a otros de pecar contra Él. En primer lugar, Dios debe ser un Dios temido. Vean que el versículo 5 nos dice que el pacto, que era de vida y paz, ¿para qué era? Para que me temiera. O sea, para ese fin lo dio el Señor. Entonces, una vida que honra al Señor sin duda va a ser aquello por lo cual el Señor dio su ley y sus mandamientos. Las dejó para que mostremos nuestro temor a Él. Sí, es un temor reverente, en el sentido que ya no tenemos un terror por la condenación, pero no olvidamos que Dios es santo. Dios es santo. Es nuestro Padre y podemos acercarnos con confianza a Él, pero sigue siendo un Dios santo. Es nuestro amoroso Padre Santo. Y es por eso que Él es nuestro Padre, que cuando no le honramos, Él trae el azote y la disciplina para corregir a sus hijos. Y en eso deberíamos estar agradecidos si el Señor nos trata como a hijos y no como a bastardos. En segundo lugar, nosotros glorificamos a Dios cuando andamos humildemente delante de Él. Esto se parece mucho, ¿verdad?, a Miqueas 6:8. Ande humilde delante del Señor. Eso es lo que ha pedido Él de usted. En la vida cristiana no tendría que haber lugar para el orgullo. Y sin embargo, constantemente vemos mandamientos a humillarnos en la presencia del Señor. ¿Por qué?
Porque nuestra tendencia es ser orgullosos, a no recibir corrección, a que yo sé más que los demás, a que ¿quién es usted para hablarme a mí? Vemos a los demás hacia abajo. Olvidamos lo que el Señor nos dice en Filipenses, que más bien debemos estimar a los demás como superiores a uno mismo. Esa es la vida humilde. Es la que recuerda el gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero digan algo contra mí y van a conocer quién soy yo. ¿Quiénes somos nosotros? Dios es glorificado cuando lo honramos con nuestros labios. ¿Qué sale de nuestra boca? ¿Qué es lo que una persona podría deducir después de escucharnos hablar por un espacio de tiempo? ¿Es creyente? Yo no tengo idea de lo que es. Puedo determinar algunas aficiones que tiene, algunas cosas que le gustan, pero que es cristiano de corazón, yo no sé, porque no es lo que sale de sus labios. Sin embargo, vean el énfasis en estos versículos, ¿verdad? De que los sacerdotes tenían que ser hombres que tenían la ley de verdad en su boca. O más adelante dice que eran hombres que sus labios debían de guardar la sabiduría. ¿Es eso lo que caracteriza su conversación? O más bien se halla iniquidad, mentira, falsedad en lo que usted dice. ¿Son nuestros labios de estos de los que brota la ley o de los que sale la mentira? ¿Son palabras sabias o palabras necias? Notemos también que Dios es glorificado cuando nosotros apartamos a otros de pecar. No nos distraigamos con la bulla de afuera. Dios nos dice a nosotros que Él es honrado. En aquella época en que los sacerdotes se conducían como tenían que hacerlo, cuando ellos apartaban a otros de pecar. Dígame, ¿ha sido usted instrumento para apartar a otro del pecado? ¿Qué le ha dicho a un hermano? Hermano, ese camino es peligroso. Esa senda por la que está transitando me preocupa. Vean, de nuevo, esto no es solamente para el liderazgo. Santiago, al final de su carta, lo hace bien explícito. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Eso es lo que nos llama el Señor, a advertir el peligro, a anunciarlo con determinación nuevamente, porque estamos convencidos de que la condenación de la que nos habla la Escritura también es muy real. ¿Estamos preocupados por nuestros hermanos? ¿Estamos siendo hombres y mujeres de palabra que cumplen aquello que prometimos cada vez que un miembro es recibido? Les recuerdo parte de lo que nosotros decimos. Se dispone también a cuidar a sus hermanos de doctrinas peligrosas y a reprenderles en un espíritu de mansedumbre y amor cuando sea necesario. Se dispone a recibir la corrección por parte de sus pastores y hermanos cuando haya alguna preocupación por su alma y a no salir del cuidado de la iglesia mientras es disciplinado. Cuidar y ser cuidado. A eso nos hemos comprometido. Por eso, no es para menos que el Señor anuncie castigos tan severos cuando nosotros le desobedecemos. ¿Por qué? Porque significa que ya no estamos temiendo este gran nombre, ya no estamos haciendo las cosas de corazón para glorificarle, que en vez de hablar la verdad, somos conocidos como hombres o mujeres de los que no se puede estar seguros si Dios la palabra. Si nosotros, en vez de apartar a otros del pecado, estamos favoreciendo que pequen, siendo cómplices. Por eso, como todo pacto en la antigüedad, el pacto que el Señor estableció con Leví no está exento de consecuencias por quebrantarlo. Volvamos al versículo 2. Si no oyereis
y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. He aquí, yo os dañaré la sementera, y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Si ustedes no se deciden de corazón, yo voy a traer maldición. Esta palabra maldición que hay aquí es bien escasa. Solo la tenemos 2 veces en Proverbios y una vez en Deuteronomio capítulo 28. Un capítulo que para aquellos que han estado ya por años aquí en las predicaciones de los profetas menores ya deberían saber de qué se trata. Son las bendiciones del pacto y las consecuencias por quebrantar el pacto. Y el Señor dice en Deuteronomio 28:20 que Él enviará contra ti la maldición. Entonces, esa palabra tenía que traerle a ellos recuerdos. Claro, cada vez que el Señor hace un pacto hay consecuencias por quebrantarlo. Y ya sabemos, Él nos lo ha dicho tanto por quebrantar el pacto que se hizo en el monte Sinaí, como por ese pacto en particular con los sacerdotes. Aquí leemos que va a maldecir sus bendiciones. O sea, es que no les va a dejar nada. Ahora, ¿cuáles son las bendiciones? Bueno, puede ser que en efecto, como muchos a veces suelen pensar en bendiciones, que sean las cosas materiales. Los sacerdotes recibían el 10%, ¿verdad?, de lo que las personas daban al Señor para su mantenimiento. Pero aquí hay que notar algo. Más adelante el Señor va a decir que ellos le han robado en sus diezmos. Entonces vean que como consecuencia de ellos ser tan descuidados con el servicio al Señor, al final las personas tampoco ni estaban dando el diezmo, lo cual al final de cuentas le afectaba a ellos también. Pudiera ser que el Señor está hablando en ese término. Y ya los he maldecido, porque ven que dice como que es algo que pasó. Algo que ya les está pasando. Ustedes ya no están recibiendo la bendición que yo prometí por servirme a mí. El Señor nos da buenas cosas, hermanos, pero también a sí mismo las puede quitar. ¿Por qué? Porque no está obligado para nada a recompensar a aquellos que no le honran a Él. Puede ser que el otro sentido también, cuando dice que Él maldecirá sus bendiciones, es que los sacerdotes pronunciaban unas palabras que son muy conocidas. De hecho, muchos a veces lo dedican ese versículo, ¿verdad? Esos versículos. ¿Cuál es? La bendición sacerdotal de Números capítulo 6. Si alguno que desea buscarlo puede ir a Números 6, versículos 23 al 27. Estas palabras las pronunciaban los sacerdotes sobre la congregación. Eran palabras para bendecir. Habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. ¿Y qué dice el Señor? Yo los bendeciré. Pero el Señor aquí está diciendo: ustedes no me agradan en nada de lo que están haciendo. Esas palabras de bendición, yo eso no voy a bendecir eso. Podrán decirlas conforme a la bendición que yo les dije que pronunciaran, pero yo voy a convertir sus bendiciones en maldición. Palabras fuertes. También leemos aquí que el Señor iba a dañar su sementera, ¿verdad? En el versículo 3. De nuevo, ¿a qué se está refiriendo? Puede ser que por un lado se refiera a las cosechas, aunque como ya, si tomamos el sentido de la primera bendición convertida en maldición como esas cosechas, entonces la sementera aquí muy probablemente sea más bien entonces su descendencia. ¿Por qué? Porque el pacto con Leví consideraba el hecho de que constantemente hubiera descendientes que se encargaran de los sacrificios al Señor. Entonces, cuando el Señor dice que va a traer maldición es: yo voy a cortar su linaje. Y esto es un castigo que demuestra que la justicia de Dios no es negociable. Y aunque los levitas tenían esa promesa sacerdotal, al quebrantar el pacto, ellos renunciaban a esas bendiciones también. Y yo creo que de nuevo, en Elí y sus hijos tenemos un ejemplo muy claro. ¿Verdad? Ese padre no corrige a sus hijos. Si no recuerda el pasaje, le hago un resumen. Las personas están llevando sus sacrificios, pero esos sacerdotes solo están pensando en ellos, de nuevo en sus vientres, agarraban con un garfio, se dejaban la carne, y ya luego el pueblo ni le importaba entonces los sacrificios al Señor. Elí no los reprende,
Pero ese no es el fin de la historia. Si usted va a 2 de Samuel capítulo 2, vamos conmigo para que lo vean con sus propios ojos. Perdón, es el primer libro de Samuel, capítulo 2. El primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30 dice lo siguiente. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Y en efecto eso ocurrió. Se sigue leyendo y en un día llega la noticia de que murieron los hijos de Elí y él también murió ese mismo momento en que recibió la noticia, desnucado. Voy a cortar tu cementera. Hermanos, la justicia del Señor no es negociable. No lo olvidemos. Y vean las palabras que Él emplea ahí, ¿verdad? Es que dice: yo voy a echar al rostro, os echaré al rostro el estiércol de sus animales. Aquí los que han participado más de cerca en preparar un animal para consumo, pues saben lo que esto involucra, ¿verdad? Muchos prefieren el producto final. No vean, no escuchen. Está uno de niño curioso viendo cómo lo limpian y todo lo que hay ahí. Vísceras, intestinos y sí, excremento también. Eso era lo que los sacerdotes también con frecuencia tenían que estar limpiando. Aunque el animal fuera perfecto, siempre había que tomar estos desechos y llevarlos fuera del campamento. Entonces, vean, el punto principal aquí no es simplemente asombrarse como decir: "Uy, lo que les dice el Señor, ¿verdad? Que les va a como echar estiércol en la cara", sino lo que eso está representando en el fondo es: yo los voy a echar de mi pueblo. O sea, ustedes van a ser cortados de la comunión, van a estar fuera del campamento. O sea, no es simplemente que los voy a quitar del sacerdocio. Yo los voy a cortar de mi pueblo. Eso es terrible. Era una separación muy grave, al punto que ustedes recuerdan, ¿verdad?, cómo Moisés intercedió por María cuando el Señor dio ese castigo de sacarla a ella. Y la esperaron. Porque es ser cortado del pueblo mismo. Eso es lo que el Señor haría con ellos. Los quitaría por completo. Así de desagradable y dignos de condenación eran. Nada de lo que ellos decían o hacían contaba con la aprobación del Señor, porque se habían apartado de su ley. La mentira estaba en sus bocas y habían torcido la justicia al mostrar favoritismos, como también concluye la disputa, ¿verdad? Versículo 8 y 9. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. No hay mucho que agregar aquí, es claro lo que está ocurriendo. Cuando había que juzgar entre un caso, había favoritismo. A este sí, este me da más carne, este me favorece más, tiene una posición alta, este es pobre, una familia no muy reconocida. Pecado que también Santiago denuncia, ¿verdad?, que no debería tener lugar en la congregación, hacer acepción de personas. Hermanos, la aplicación de este sermón debería caer por su propio peso. Estamos glorificando a Dios. ¿Estamos caminando con reverencia y temor en su presencia, o lo estamos haciendo con descuido y menosprecio por las cosas del Señor? O sea, tome este tiempo, escuche la pregunta que acabo de hacer y analícela en su corazón. O sea, ¿estoy yo glorificando a Dios con mi vida?
O sea, la manera en que estoy viviendo, cuando nadie más me ve de la iglesia, lo que usted es en la casa, lo que es en el trabajo, cuando va a otros lugares, esa vida está honrando y glorificando al Señor. Para luego venir y presentarnos aquí el domingo como si nada ocurriera, pensando que el Señor debería ser agradado con nuestras alabanzas a Él, escuchando la predicación, si es que la escuchamos. Porque aquí también hay una amonestación para el pueblo, ¿verdad? Diciendo que los sacerdotes, cuando se conducen apropiadamente, son mensajeros de Jehová. ¿Estamos nosotros glorificando al Señor? ¿Estamos caminando con reverencia y temor en su presencia o es con descuido y menosprecio por las cosas del Señor? ¿Estamos caminando con humildad o nos empeñamos con orgullo a no recibir corrección? ¿Estamos de corazón decididos a cuidar las palabras que salen de nuestra boca? Y tengo que decirlo aquí también, y no solamente las que salen, sino las que pensamos y creemos que nadie más escucha, porque el Señor sabe que las hubiéramos dicho, y que de hecho las dijimos en nuestro interior. A Dios no se le escapa nada. Estamos de corazón cuidando a mis hermanos cuando los veo coquetear con el pecado, para que se aparten de este y vayan en pos del Señor. Hermanos, Malaquías es muy directo. Hay mucho en lo que yo mismo he tenido que examinarme. No nos puede dejar indiferentes, porque sobre todas las cosas nosotros podemos hacer muchas cosas y no hacerlas de corazón. Las hacemos porque hay que hacerlas, porque hay que cumplir, porque luego vienen y me van a decir, ¿usted en qué está sirviendo? Y no está surgiendo de un corazón agradecido que dice, yo, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué otra cosa puedo hacer sino ofrecerla toda ella para el Señor? Sabiendo que en Cristo yo soy recibido. Podemos hacer muchas cosas y no estar agradando a Dios. Podemos llegar temprano y creer que estamos con eso honrando al Señor. Podemos estar siempre en los dos cultos, tener los devocionales, orar por los alimentos, pero como les dije minutos atrás, lo estamos haciendo de corazón, a conciencia que es para la gloria de Dios. Por otro lado, no puedo ignorar el hecho de que esta disputa, como les dije, sienta responsabilidades. ¿A quién le habló particularmente ya al final en este juicio el Señor? A los sacerdotes. A los sacerdotes. Y yo aquí tengo que hablar a mis hermanos pastores. Hermanos, nosotros no podemos descuidar la iglesia. No podemos permitir de que nosotros seamos acusados como estos sacerdotes lo fueron, de que la iglesia se esté desviando, de que nos vayamos a dormir, de que nos vayamos a ser perezosos, de que nos vayamos desviando poco a poco en aquellas cosas que sí teníamos cuidado. Porque yo les digo, así como muchos hoy vienen y piensan que la iglesia siempre ha sido así, y si hubieran visto cómo era un culto hace unos años, hubieran dicho, no, sin duda el Señor ha hecho algo acá. Muy triste también es, años posteriores, alguien que venga y diga, pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo pudieron apartarse? Hay responsabilidad. El Señor se los dijo muchos siglos atrás con Oseas. Y será el pueblo como el sacerdote. Como anda el sacerdocio, así irá el pueblo. De nuevo, ya sabemos que no hay sistema sacrificial acá, pero podemos nosotros, creo, válidamente hacer, ¿verdad?, ese traslado de la aplicación de que como esté andando el liderazgo de una iglesia, así va a andar su iglesia en general. Por eso, hermanos, no dejen de orar por nosotros. La responsabilidad es muy grande. Vemos la bendición del Señor, pero con ello también se nos va a demandar más. Porque si somos más y se nos enseña más, mucho más tendríamos que estar haciendo. Hermano, no pensemos que ya lo tenemos todo resuelto. Recuerde usted que cuando viene aquí, sí, mi persona, débil, vaso de barro, pero estoy siendo mensajero del Señor y así cada uno de mis hermanos que con temor al Señor se pone aquí al frente para decirnos, esto dice el Señor. No siempre son las cosas que queremos escuchar, pero de nuevo son las que necesitamos. También, como se sientan responsabilidades, tengo que reiterar que cada hombre se puede ver como un sacerdote en su hogar. Y aquí, hermanos varones casados, ¿qué está pasando en nuestros hogares? ¿Cómo se están conduciendo? ¿Hay progreso o estancamiento?
¿Se están desviando nuestros hogares? Si hay progreso, la alabanza es para el Señor, pero prestemos atención para aquellos que hoy esta palabra pueda servir como una debida amonestación a tiempo para que enderece la senda. Estamos siendo permisivos con aquello que ofende a Dios. Mis hermanos solteros, ¿se están preparando ustedes para esa responsabilidad de guiar un hogar en el temor al Señor y que le glorifique de corazón? Que nuestros hijos puedan ver, papi y mami, ellos son perfectos, ellos han pecado contra nosotros, pero es cristianismo de corazón. Yo sé que aman al Señor. Por último, sabemos que en último lugar, este sacerdocio arónico, levita, sí llegó a su final, tenía fecha de caducidad. El Señor los reprendió y en última instancia de eso ya no queda nada. Tenía un punto final. Nosotros necesitábamos un sacerdote de otro orden. Como nos dice Hebreos, necesitábamos un sacerdote según el orden de Melquisedec. Y qué buen sumo sacerdote para nosotros. Nos convenía, santo, puro, sin mancha. Hermanos, Jesucristo como nuestro sacerdote siempre habló la palabra de verdad. Nunca se halló iniquidad en su boca, como nos dice también Isaías 53. Él mismo se presentó como la ofrenda perfecta, no para apartarnos del pecado solamente, sino para limpiarnos en verdad de toda nuestra maldad. Bendito sea el Señor al proveernos a nosotros tal sacrificio, tal sumo sacerdote en la persona de nuestro Señor Jesús. Él vino a cumplir lo que nosotros no podíamos. Jesucristo ha garantizado para nosotros las promesas de vida y paz del pacto de Dios. Y sin embargo, tengo que decirlo, esta verdad tan preciosa no la usemos de excusa. En Cristo somos hallados santos y justos. ¿Para qué? Para que nos esforcemos en la gracia que es en Cristo Jesús, no para descuidarnos. Una vez más, está glorificando a Dios. No es tarde para el arrepentimiento si su vida no es para la gloria de Dios. Y supliquemos entonces a Dios que cada vez más nos haga aptos para toda buena obra que sea agradable a Él en Cristo, para su gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Bendito Señor, mucho más pudiera decirse del pasaje. Pedimos perdón por las vidas que estamos viviendo delante de ti, pero que veamos la bendición de enmendar entonces aquello que está torcido, no por nuestras habilidades, sino por las que nos das en el poder del Espíritu Santo, que nos han sido garantizadas por la obra de Cristo. Que guardes esta congregación de no caer en este descuido, en esta antipatía por las cosas tuyas. Que nos gocemos ahora por lo que vamos a ver. 2 hermanos siendo bautizados para tu gloria. Nosotros creemos en lo que hacemos aquí, porque cada semana, de manera sorprendente para muchos, y que no nos acostumbremos nosotros, vemos a personas pasar al frente a decir, yo he renunciado al mundo y uno es mi Señor, Jesucristo. Amén.